¿Qué tal, jóvenes? Vamos a estar trabajando esta vez con lo que es función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Veamos cómo se trabaja. Una función inyectiva es aquella que para cada elemento de f de x le corresponde como máximo un único elemento de x. Va a tener mucha similitud con lo que son las funciones bionívocas y no bionívocas. Veamos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, yo acá tengo mis dos conjuntos x, f de x, y voy a ver la relación que hay entre los elementos. Estoy viendo que a con 1, b con 2 y c con 3. ¿Qué significa? Significa que para cada elemento de f de x le corresponde como máximo un elemento de x. Entonces acá estamos bien porque cada elemento de f de x tiene un elemento de x. Veamos acá. Tengo acá mis dos conjuntos, voy a revisar la relación y me doy cuenta que en este conjunto dice que f de x puede tener solamente como máximo un elemento de x. Pero resulta que acá 7 tiene dos elementos. Por lo tanto, significa que esto no es una función inyectiva. ¿El 8 me está causando problemas? No, el 8 no me causa ningún problema porque dice como máximo, o sea que 0 todavía está dentro del rango que me está presentando. Entonces, si lo relacionamos con funciones bionívocas, recordemos de que las funciones bionívocas son aquellas que solamente trabajan con un elemento. Y las funciones no bionívocas es cuando f de x tiene más de dos elementos de x. Entonces yo puedo decir que si es bionívoca va a ser inyectiva y si no es bionívoca no es una función inyectiva. Veámoslo acá. Numéricamente, cuando hablábamos de funciones bionívocas, llegábamos a la conclusión que si la función era par, no era bionívoca, y si era impar o ninguna de las dos, si era bionívoca. Acá en inyectiva se trabaja de la siguiente manera. Debo de llevar mi función hasta x1 es igual a x2. Si llego a esta conclusión algebraicamente, entonces significa que mi función es inyectiva. Veamos. Tengo acá una función normal y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una igualdad con la misma función, lo único que de un lado de la igualdad le vamos a colocar x1 y del otro lado de la igualdad vamos a colocar x2. Veamos, acá es x1 más 2 es igual a x2 más 2. Es la misma función, solamente le estoy agregando acá x1 y x2. Entonces, para eso voy a despejar este 2 con un negativo. Puedo despejar perfectamente este más 2 y va a afectar al otro lado de la función o de la ecuación. Acá puedo eliminar y me doy cuenta que x1 es igual a x2. Por lo tanto, estoy llegando a lo que me pide. Entonces yo puedo decir que esta es una función inyectiva. Veamos otro ejemplo. Y aparte, si ustedes se dan cuenta, acá es una función bionívoca, entonces lo mismo. Acá tengo yo otra función y ustedes podrán decir, bueno, esta no es una función bionívoca, por lo tanto, tampoco va a ser inyectiva. Pero veamos cómo lo vamos a trabajar. Entonces tengo acá x1 al cuadrado más 1 es igual a x2 al cuadrado más x2. Aquí lo único que estoy colocando es sub 1 y sub 2. Voy a hacer el respectivo despeje. Este más se elimina con un negativo. Entonces voy a hacer acá como lo estoy eliminando en ambos lados. Me doy cuenta que se puede acá eliminar y me está quedando esta parte. Alguien podría decir, bueno, entonces sí cuadra, porque x sub 1 al cuadrado es igual a x sub 2 al cuadrado. No, porque aquí no me está diciendo que tiene que llevar nada al cuadrado. Aquí las x están normales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una igualación a 0. Entonces, este lo puedo eliminar restando. Me quedaría de la siguiente manera. X sub 1 al cuadrado menos x sub 2 al cuadrado es igual a 0. Si se da cuenta, este es un número cualquiera al cuadrado, este es otro número cualquiera al cuadrado.
Entonces, prácticamente lo que tengo acá es una diferencia de cuadrados y lo voy a trabajar tal cual como diferencia de cuadrados. Entonces me queda como x sub 1 más x sub 2 y x sub 1 menos x sub 2. Es una diferencia de cuadrados, es igual a 0. Cuando vimos ecuaciones cuadráticas nos dimos cuenta que tenemos que separar cada paréntesis e igualarlo a 0. Voy a tomar el primero y lo voy a igualar a 0. Voy a despejar para ver si me queda esa igualdad que me están solicitando, que siempre debo de realizarla, y me doy cuenta que no, que x sub 1 no es igual a menos x sub 2, por lo tanto no cumplió. Voy con el otro paréntesis, la misma historia, lo igualo a 0 y luego despejo para ver si me queda esa igualdad, y me doy cuenta que exactamente me queda esa igualdad. Este negativo se eliminó con positivo y acá sí me quedó la igualdad. Por lo tanto, acá las dos me tenían que haber quedado iguales. De lo contrario, yo voy a decir que no es inyectiva. Para que sea inyectiva, en este caso las dos deben de ser iguales. Ya lo sabíamos desde el inicio. ¿Por qué? Porque sabíamos que esta no era bionívoca. Y si no es bionívoca, no es inyectiva. Si es bionívoca, será inyectiva. Veamos, el otro caso es función sobreyectiva. Aquí debemos tener un poco de cuidado con los conceptos que vamos a ver en este momento. Dice que para cada elemento de f de x le corresponde por lo menos un elemento de x. Veamos entonces. Tengo acá mi conjunto, mis dos conjuntos, y voy a revisar la relación que tienen. A con 1, B con 2 y C con 3. Si yo estuviera evaluando inyectiva, yo diría que es inyectiva porque cada quien tiene su pareja. También yo diría que es bionívoca porque si es inyectiva es bionívoca. Ok, pero estamos viendo sobreyectivas. Ahora acá, observemos un concepto muy importante que tenemos que tener muy en cuenta. Este conjunto se llama X, lo hemos visto, pero también este conjunto se llama dominio. También a este conjunto le podemos llamar conjunto de partida. Los tres nombres son correctos. A este conjunto yo le voy a llamar Y o f de x. A este conjunto yo le puedo llamar también contradominio. A este conjunto yo también le puedo llamar conjunto de salida. A este conjunto yo le puedo llamar imagen. Ojo con eso. A este conjunto yo le puedo llamar X, dominio o conjunto de partida. Los tres nombres son correctos. Y a este conjunto yo le puedo llamar Y, contradominio, conjunto de salida o imagen. Entonces alguien dirá, aquí le faltó un nombre. ¿Qué nombre? Rango. ¿Dónde está rango? Porque hemos aprendido que este conjunto también le llamamos rango. Pero en este momento yo estoy colocando rango entre signos de interrogación. ¿Rango? ¿Será que este conjunto se llama rango? Lo que hemos visto atrás hemos definido como rango, pero aquí quiero hacer una pequeña anotación muy importante. Este conjunto total, estos cuatro nombres son perfectos. Y, 5, f de x, contradominio, conjunto de salida o imagen. Los nombres son perfectos. Pero rango en sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Rango se le llama solamente si tiene una conexión. Este conjunto o los elementos de este conjunto con este conjunto. Solamente si tienen una conexión. Entonces yo me doy cuenta que el 1 tiene la conexión con A. El 2 tiene la conexión con B. El 3 tiene la conexión con C. Y este 4 no tiene ninguna conexión. Entonces mi rango no son todos estos elementos. Todos estos elementos son Y. Todos estos elementos son f de x. Todos estos elementos son contradominio. Todos estos elementos son conjuntos de salida. Todos estos elementos son imagen. Pero rango solamente son estos tres. Porque solamente esos tres tienen una relación con el otro conjunto. Ahora veamos. ¿Quién es mi rango entonces? Mi rango sería 1, 2 y 3. No es lo mismo mi rango
que mi imagen o cualquiera de estos nombres que usted le quiera llamar. Veamos entonces. Ahorita vamos a ver algo muy importante. Es una función. Es sobreyectiva cuando el rango sea igual a la imagen. Es decir, que cuando el rango sea igual a todo este conjunto. Es decir, que yo tome todos los elementos de este conjunto. Veamos. Entonces, acá, esta no es una función. No es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque mi rango aquí es 1, 2 y 3. Y mi imagen o conjunto de salida o contradominio o y, como usted le quiera llamar, es 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta no es una función sobreyectiva. Porque no es lo mismo el rango que mi imagen o mi conjunto de salida. El nombre que usted le quiera llamar es lo mismo, pero es todos los elementos. Veamos otro ejemplo. Tengo acá mis dos conjuntos, veamos la relación y veamos cómo está quedando. Este conjunto, veamos, recordemos que a este le podemos llamar Y, le podemos llamar dominio, conjunto de salida o de partida, y al otro le vamos a llamar Y, contradominio, y le podemos llamar imagen, o le podemos llamar conjunto de llegada. Cualquiera de los nombres es perfecto. Pero ¿le podemos llamar rango? No, todavía no. Entonces, pero me doy cuenta que este 6 tiene pareja acá y este 7 tiene doble pareja, pero tiene porque la definición es de que tenga por lo menos uno. Este tiene 2. Entonces tiene 2, está cumpliendo porque dice por lo menos 1. O sea, 2 estamos bien. Quiere decir que entonces el rango de acá es 6 y 7, porque ambos tienen parejas con X. Entonces, si rango es 6 y 7, se da cuenta que la imagen o cualquier nombre que usted le quiera llamar acá está abarcando a todos los elementos. Entonces, significa que sí es una función sobreyectiva. Entonces, yo puedo concluir que si mi función es bionívoca, va a ser inyectiva. Si mi función no es bionívoca, recordemos que esta no es bionívoca por cómo se está presentando. Si no es bionívoca, entonces tampoco es sobreyectiva. Veamos otro ejemplo. Acá nos damos cuenta que A con D, B con E, vamos bien, más está girando más para bionívoca, y acá C con E. Entonces veamos qué sucede acá. No es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque no, acá mi rango es solamente D y E. Este sería mi rango. Pero la imagen tiene D, E y F. O sea que hace falta un elemento. No puede ser entonces sobreyectiva. Entonces vamos a ver acá un ejemplo más. Y dice determinar si la función de reales hacia reales. Esta es mi entrada. Esta es mi salida, mi dominio, mi imagen. Estos son los parámetros. Veamos entonces. Tengo la siguiente función. F de x es igual a x más 2. Hagamos un análisis de esta parte. Según lo que hemos estudiado, yo puedo decir que, recordemos una parte, que la función es sobreyectiva cuando el rango es igual a la imagen. Ok. Entonces veamos acá. ¿Quién es mi dominio? Pues mi dominio prácticamente aquí me lo está diciendo, que son todos los números reales. Es decir, que desde el menos infinito hasta el infinito. Veamos, este es mi dominio. Este es mi dominio. ¿Quién es mi imagen? O mi contradominio, o Y, o F de X, como usted le quiera llamar. Aquí está la respuesta, aquí me la están dando. Que también son números reales. Esa es la respuesta. Este es el dominio, contradominio o imagen. Bueno, ahora, de eso, la pregunta sería, ¿y quién es el rango? Entonces, yo me doy cuenta que si yo sustituyo cualquier número real acá, mi respuesta va a ser cualquier otro número real. Y yo no voy a tener parámetros al hacer esta función, no hay parámetros. Por lo tanto, si no hay parámetros, yo puedo decir entonces que mi rango también es desde el menos infinito hasta el infinito.
Entonces mi imagen y mi rango son iguales y es una función sobreyectiva. Veamos otro. Tengo la siguiente función. Voy a también tomar esta, determinar que mi dominio y mi imagen. Entonces para eso, ojo con esta parte. ¿Quién es mi dominio? Aquí me lo está dando. Mi dominio es cualquier número real, es decir que desde menos infinito hasta el infinito. Ahora, ¿quién es mi imagen? Aquí también ya me la había dado, que es desde el menos infinito hasta el infinito. ¿Quién es mi rango? Se da cuenta que esta es una función de parábola. Entonces, esta no es desde el menos infinito hasta el infinito, porque esta tiene un valor mínimo. Recuerden que mi parábola va a ir hacia arriba y mi valor mínimo es 2. Por lo tanto, mi rango es desde 2 hasta el infinito. ¿Qué significa esto? Significa entonces que no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque la imagen no es lo mismo que el rango. Veamos otro ejemplo. Vamos a ingresar con la biyectiva. Acá debemos de tener mucho cuidado con los parámetros que me están dando. Voy con la biyectiva. Esta es mucho más fácil. ¿Por qué? Su definición es la siguiente. Si una función es biyectiva, si la función es inyectiva y sobreyectiva a la misma vez. O sea que para que sea biyectiva debe de ser las dos anteriores. Veamos algunos ejemplos. Tengo acá mi función f de x, x cuadrado más 7. Inmediatamente usted me va a decir, bueno, esta no es inyectiva. Tiene toda la razón, pero hagamos el procedimiento donde lo tengo que llevar a este proceso. Entonces coloco x1 al cuadrado más 7 es igual a x2 al cuadrado más 7. Hago los respectivos despejes. Entonces acá me queda de esta manera, ese más 7 de acá, lo estoy eliminando con un menos 7. Y me doy cuenta que se pueden eliminar, entonces me queda de esta manera. Les recuerdo que esto no es lo mismo que x sub 1 es igual a x sub 2, no es lo mismo. Entonces voy a igualar a 0. ¿Sí? Vamos a igualarlo a 0. Recuerden que me tiene que quedar x sub 1 es igual a esto me tiene que quedar. Diferencia de cuadrados por lo que ya habíamos trabajado. Entonces voy a hacer aquí mi diferencia de cuadrados. Y luego pues voy a separar, ¿verdad? Ya sabemos de que no va a ser una función inyectiva, pero vamos a hacer todo el proceso. Separo cada paréntesis. Entonces si separo cada paréntesis, me queda de esta manera. Y me doy cuenta que la primera pues no me cuadra con lo que yo quiero. Y la segunda sí me cuadra. Entonces estamos trabajando esa parte donde sí me cuadra, la primera no. Y la segunda sí. Por lo tanto, no puede ser que una sí y una no, las dos o ninguna. Entonces yo voy a decir que no es inyectiva. Entonces, desde ya yo puedo decir, entonces, si no es inyectiva, tampoco va a ser biyectiva. Pero igual voy a probar si en dado caso es sobreyectiva. La misma función. Algo muy importante, acá, como yo no les di parámetros, los parámetros los vamos a tomar así, con números reales. Si yo no les doy parámetros, vamos a tomar estos parámetros siempre. Entonces, ¿quién es mi dominio? Aquí lo dice, mire, sería del menos infinito hasta el infinito. Recuerden que esos son los números reales. ¿Quién es entonces mi imagen? Aquí también me lo está diciendo. Desde menos infinito hasta el infinito. Ahora, ¿quién es mi rango? Se da cuenta entonces que acá mi rango es prácticamente a partir de 7, porque es una parábola que va a ir hacia arriba y el punto más bajo va a ser más 7. Entonces mi rango es desde 7 hasta el infinito. ¿A qué conclusión puedo llegar entonces? Que la imagen y el rango no son lo mismo. Y si la imagen y el rango no son lo mismo, entonces no es sobreyectiva. Y si no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva, entonces vamos a llegar a que no es biyectiva. Para que sea biyectiva debe de ser de las dos. Veamos otro ejemplo.
Acá me está diciendo que determine si la función desde 0 hasta el infinito y desde 0 hasta el infinito. Recuérdese que este es mi dominio, mi imagen o contradominio o y, como usted le quiera llamar. Ok. ¿Cuál es la función que me están dando? Es la siguiente. Esa es la función f de x es igual a x cuadrado. Yo sé que muchos de ustedes ya saben cuál es la respuesta, pero veamos. La pregunta ¿es biyectiva? Para que sea biyectiva debe de cumplir con que sea inyectiva y con que sea sobreyectiva. Veamos entonces si es inyectiva. Para eso les recuerdo que esta es la fórmula y debo de llegar a esta igualdad. La voy a hacer normal. Sería x sub 1 al cuadrado es igual a x sub 2 al cuadrado. No me funciona todavía, voy a igualarlo a 0. X sub 1 al cuadrado es menos x sub 2 al cuadrado es igual a 0. Y una diferencia de cuadrados. Entonces me quedaría de esta manera. La tenemos acá. Es igual a 0. Y luego pues vengo y realizo los respectivos despejes por paréntesis. La tengo acá. Es igual a 0. Y muchos de ustedes desde el inicio ya sabían la respuesta, ¿verdad? Entonces acá tengo la otra parte. Y me está quedando de la siguiente manera. Ok. Entonces con eso, pues yo digo, pues aquí no y acá sí. Y como vimos anteriormente, no puede ser que una sí y una no. Entonces yo digo que no es inyectiva. Pero ojo, a mí acá me dieron una restricción. Entonces yo no puedo venir y omitir esa restricción. ¿Por qué? Porque si yo solamente veo esto, entonces yo puedo decir que gráficamente es esto. Esto gráficamente es esto. Pero aquí me están dando una restricción. Ahora veamos. Gráficamente yo vengo, trazo mi recta, encuentro dos puntos. Encuentro dos puntos, el otro acá. Y yo sé que no es bionívoca. Entonces no es inyectiva. Pero acá estoy viendo solo esto. Y no le presté atención a esta parte donde me están dando la restricción. ¿Qué me está diciendo? Que mi dominio va a empezar desde 0. Es decir, que x va a empezar desde 0. Entonces significa que mi gráfica no es todo esto. Porque aquí estoy tomando 0, menos 1 y aquí me tome solo números positivos. Es decir, a partir de acá. Entonces mi gráfica quedaría solamente con esta parte. Y al quedar solamente con esa parte, yo puedo venir y trazar entonces mi línea y me doy cuenta que ya solamente encuentro un punto. Con esta restricción que lo vimos en los temas anteriores, yo puedo decir entonces que sí es inyectiva. Con esa restricción que a mí me dieron desde el inicio. Sí es inyectiva. Si hubiera sido solo esta parte, no es inyectiva. Pero con la restricción sí es inyectiva. Bueno, ahora veamos si es sobreyectiva. Aquí están los parámetros. ¿Quién es mi dominio? Este. Ahí estamos. ¿Quién es mi imagen o contradominio? Este. No tiene que buscar nada más. Aquí ya me lo dieron. Ok. ¿Quién es mi rango? ¿Quién es mi rango? Entonces aquí, usted se da cuenta que si vemos esta imagen, al iniciar de 0, ¿sí? Acá. Esta sería mi gráfica. Si vemos esta imagen. Y si le colocamos estas restricciones, sería exactamente lo mismo. Desde 0 hasta el infinito. Entonces, ¿qué significa? Que la imagen y el rango son iguales. Por lo tanto, sí es sobreyectiva. Y si esta función es inyectiva y es sobreyectiva, significa que es biyectiva. Mucho cuidado con las restricciones que nos estén dando. Espero que hayan comprendido el tema. Lo pueden asociar con las funciones bionívocas. Son similares, solo que los procesos para la comprobación son diferentes. Agradezco su atención.